Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema, las técnicas de seguridad para el riesgo eléctrico. Le damos la bienvenida a nuestro experto, el ingeniero Julio Patarroyo, ingeniero industrial especializado en mercadeo y en salud ocupacional. Ingeniero, muy buenas tardes, bienvenido. Gracias, Lina. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por su participación. Hoy, llegando a nuestro final de nuestra ruta del conocimiento en esta travesía 2021 con técnicas de seguridad para el riesgo eléctrico. Gracias a todo su apoyo, a la participación, logramos completar 19 de los 20 temas, pero no se preocupen, hoy tratamos de hacer como una integración entre el tema 19 y el tema 20 y igual dentro de la travesía 2022 seguramente vamos a tomar ese tema que nos quedó faltando, pero muy satisfecho de haber tenido la oportunidad de compartir dentro de esta ruta de conocimiento de estos 19 temas y obviamente con la participación de todos ustedes. Siempre me gusta recordar que este tema va a quedar grabado en Posipedia para que puedan hacer referencia a él en futuras oportunidades y también igualmente indicarles que si no tuvieron la oportunidad de presenciar o estar participando en estos 18 temas anteriores, pues también en Posipedia pueden consultarlos cuantas veces lo estimen conveniente. Igualmente, pues ahí están los datos de contacto para poder ampliar cualquier información que requieran. Llegamos hoy al final, hoy lo tenemos ese cierre, esa clausura, y para eso pues hemos escogido este tema de técnicas de seguridad, donde nos reúne como esos aspectos fundamentales en lo que buscamos en la travesía de la prevención del riesgo, de evitar el accidente, cómo hacemos esas medidas preventivas, cómo hacemos esas medidas de control, y para eso pues está ese tema. Entonces vamos a desarrollar esta tabla de contenidos, tres momentos muy bien diferenciados. Un primer momento donde hacemos un sondeo inicial, una evaluación inicial donde nos sirve mucho para poder orientar la presentación. A través de 3 preguntas podemos indagar en esos aspectos claves que plasmamos en las 3 preguntas, donde están los conceptos claros, donde hay conceptos que no están tan claros, para poder de pronto ir un poco más ligero en aquellos que ya están claros y poder hacer un poco más en detalle aquellos que no están claros. En el segundo momento, pues vamos a hacer la presentación de las diapositivas del riesgo eléctrico y las técnicas de seguridad. Vamos a explicar cuáles son esas técnicas de seguridad operativas, preventivas, cuáles son aquellas de concepción, cuáles son aquellas de diseño, explicar bien cuáles son esas técnicas de seguridad, cuáles son las herramientas que seguramente ustedes ya las conocen, ya las han visto, otras tal vez no las han enfocado como una técnica de seguridad, pero lo importante es que académicamente y técnicamente puedan identificar dónde se categorizan cada una de esas técnicas. Y un tercer momento, volvemos a hacer la evaluación que hicimos al inicio de la presentación. La diferencia es que en este tercer momento ya vamos a dar la retroalimentación con las respuestas correctas
para terminar de aclarar las dudas que puedan haber quedado después de realizada la presentación. Entonces, ya para entrar en materia, ¿cuál es el objetivo general que nos planteamos para esta sesión en la tarde de hoy? Lo que pretendemos es comunicar a todos ustedes participantes cuáles son las técnicas de seguridad que son aplicables para el control y la prevención del riesgo eléctrico. ¿Cuál es ese portafolio de técnicas, de elementos, de acciones que podemos desarrollar para poder tener un control del riesgo eléctrico y para poder también hablar en términos de prevención, cómo prevenir el riesgo y cómo controlar el riesgo una vez está presente? Para el cumplimiento de este objetivo general, pues nos planteamos 3 objetivos específicos. El primer objetivo específico es repasar esas técnicas de seguridad, de prevención y control de accidentes por riesgo eléctrico, cuáles son esas acciones, cuáles son esas conductas que seguimos en cuanto a prevención y control del riesgo. El objetivo específico número 2 es comunicarles las técnicas analíticas de seguridad para trabajos con riesgo eléctrico. Y el tercer objetivo es poder comunicar las técnicas operativas. Entonces, fíjense que aquí ya vemos 2 clases de técnicas, las operativas y las analíticas, que finalmente me dan el grupo de técnicas de seguridad que podemos aplicar para el control del riesgo eléctrico. Ya con este preámbulo podemos hacer el primer momento de nuestra sesión de hoy, que es el sondeo, la evaluación inicial, para lo cual Lina tiene la palabra. Lina, por favor, ¿me ayudas con el sondeo? Claro que sí, ingeniero. Vamos entonces con la primera pregunta. Muy atentos, por favor. Recuerden que en sus pantallas observan la pregunta y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. El reporte e investigación de accidentes es una técnica de seguridad. A, analítica, B, operativa, C, previa al accidente. Seleccionen la respuesta correcta, por favor. Bueno, vamos a ver los resultados. El 44% dijo analítica, 29% operativa y 27% previa al accidente. Vamos con la segunda pregunta. ¿El análisis estadístico es una técnica de seguridad previa al accidente? ¿Sí o no? Nuevamente, por favor, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados. El 74% nos dijo que sí y 26% nos dijo que no. Vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. Las técnicas de seguridad operativas están relacionadas con A, el factor técnico, B, el factor humano, C, las respuestas A y B son correctas. Recuerden también que al finalizar tendremos estas mismas 3 preguntas y el ingeniero nos va a brindar las respuestas correctas, así que muy atentos al tema del día de hoy. Bueno, y vamos a ver los resultados. 4% el factor técnico, 16% el factor humano y el 80% nos dijo que las respuestas A y B son correctas.
Ingeniero, te doy paso nuevamente para que por favor continuemos. Perfecto, Lina, muchas gracias. Bueno, hay bastante dispersión en los resultados. Lina, ¿tú me recuerdas los últimos porcentajes que no los alcancé a anotar, por favor, de la tercera pregunta? Claro que sí, ingeniero. 4% el factor técnico, 16% factor humano y 80% nos dijo que A y B son correctos. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Ok, listo. Muy importante, pues hay bastante, digamos que al final de esta hora de presentación, pues estos temas queden bastante claros, es bastante interesante que haya dispersión porque eso permite aclarar dudas en el recorrido de la presentación. Que es importante iniciar diciendo sobre las técnicas de seguridad, porque es muy importante conocer qué es una técnica de seguridad, eso a qué hace referencia para poder determinar si son operativas, si son analíticas, si es previa al accidente, qué es el análisis estadístico, qué es la investigación del accidente. De hecho, ahí ya mencionamos alguna, mencionamos análisis estadístico, mencionamos reporte de accidentes, mencionamos investigación de accidentes. ¿Esto qué quiere decir? Que eso son técnicas de seguridad, porque para la prevención y control de los riesgos laborales, además de conocer el concepto de riesgo, tener claro qué es un riesgo, qué es una probabilidad, qué es una posibilidad, qué es una condición, qué es una circunstancia, etcétera. Y además de conocer esas estrategias que tenemos para el control del riesgo, y cuando hablamos de control del riesgo es que hablamos de eliminación, de sustitución, de los tipos de controles que nos da el decreto 1072, de los controles de ingeniería, administrativos, elementos de protección personal, pues es muy importante también conocer una serie de procedimientos de intervención cuando estamos conviviendo con el riesgo y con sus consecuencias, que es el accidente, para poder impactar esas condiciones o circunstancias que nos generan los accidentes de trabajo. Recuerden que el fin último de estos procesos es evitar el accidente, evitar la enfermedad, y pues ese evitar el accidente y evitar la enfermedad, pues lo logramos a través de ese conjunto de acciones para evitar que los eventos se repitan. ¿Cómo podemos definir una técnica de seguridad? ¿Qué es una técnica de seguridad? Pues es una acción, es una actuación, es ese conjunto de actuaciones que van orientadas a detener, a detectar y a corregir esos factores que intervienen en los accidentes de trabajo y para poder controlar sus respectivas consecuencias. Entonces, son esas acciones que realizamos enfocadas a detectar cuáles son los peligros y riesgos y a controlar las consecuencias, a que las consecuencias sean mínimas o que sencillamente no se presenten. Y a partir de esas técnicas generales de seguridad, que ya vamos a entrar a ver en un momento, pues se desarrollan algunas técnicas específicas que, si hablamos del caso de riesgo eléctrico, una técnica específica podrían ser esos programas de etiquetado y bloqueo, que eso sería una técnica específica, pero una técnica específica a partir de una técnica general, que podría ser una inspección de seguridad, una detección de peligros y riesgos o algo similar. Entonces hay programas específicos que uno desarrolla para prevención y control, pero que van desglosándose a partir de esas técnicas generales de seguridad. Cuando hablamos de técnicas de seguridad, pues siempre estamos considerando aspectos académicos, aspectos conceptuales, aspectos metodológicos y pues en sí aspectos técnicos, pues finalmente estamos hablando de técnicas de seguridad para la prevención y control del riesgo. Y uno dice, no, pues claro, pues si eso es un aspecto técnico porque habla de técnicas de seguridad, pero pues lo hago porque dentro de mi ejercicio técnico y mi conocimiento técnico, dentro del desarrollo de mi profesión, pues tengo que desarrollar esas técnicas. Sí, pero es que además de eso, pues tienen un soporte legal, una justificación legal, y es lo que me indica, por ejemplo, el decreto 1072 en el artículo 22468, donde establece la obligación para todos los empleadores de realizar actividades de prevención y promoción de los riesgos laborales. Dentro de esa serie de responsabilidades, dentro de esas 15, 18 o 20 responsabilidades en seguridad y salud del trabajo, pues una de ellas dice, vea señor, usted tiene que hacer prevención y promoción de los riesgos laborales,
debe implementar y desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Y esas actividades de prevención no solamente son actividades de prevención antes del accidente, sino también posteriores del accidente, y ahí es donde entran las técnicas de seguridad, porque esas actividades, como lo mencionábamos en una definición anterior, son las actuaciones dirigidas a la detección y corrección de esos elementos que intervienen en los accidentes de trabajo y en el control de sus consecuencias. Entonces, cuando nos dan la obligación de hacer actividades de prevención y de accidentes y control de esos accidentes, en realidad nos están diciendo es, vea, en términos pedagógicos, en términos técnicos, en términos académicos, aplique técnicas de seguridad. Entonces, pues busquemos cuáles son las técnicas de seguridad. Para poder hacer entonces esos programas de prevención, y en el caso específico del riesgo eléctrico, ¿qué es muy importante? Pues sí, es importante saber cuáles son esas técnicas de seguridad, saber que hay una metodología para desarrollar las técnicas de seguridad, pero más allá, pues qué requerimientos tengo como profesional de prevención, como profesional enfocado en la seguridad y salud del trabajo. En primer lugar, pues tener un pleno conocimiento del área, de las condiciones y circunstancias que están en el entorno laboral. En segundo lugar, tener un conocimiento muy amplio y profundo de las normas, de regulaciones, de los códigos que son relevantes, tanto normas legales, obviamente, reglamentos, así como las normas técnicas, y si es aplicable, obviamente, también las normas internas o normas corporativas que haya desarrollado la organización para algunos aspectos específicos. Muy importante la consideración de los procesos de observación de las tareas. Muchas de las técnicas de seguridad están basadas en los procesos de observación, del conocimiento del trabajo, de las actividades, de las áreas del trabajo, e igualmente, pues como cualquier proceso administrativo, es muy importante la consideración de un método para la elaboración de informes, para la evaluación y para la interpretación y el empleo de esos datos que recolectemos en esos procesos de observación que decíamos en el punto anterior. Pero entrando en materia, aquí en este diagrama podemos ver claramente cómo se clasifican las técnicas de seguridad. Las técnicas de seguridad desde el punto de vista académico, pues podemos determinar dos categorías o dos clases, dos tipos de técnicas de seguridad. Unas son las de tipo analítico y otras son las operativas. Pues ellas reflejan por definición claramente a qué se refieren. Analíticas porque hay un proceso de análisis de información, de análisis de condiciones, y las operativas porque ya representan acciones a realizar, hechos en campo a realizar. Cuando hablamos de las técnicas analíticas, estamos hablando de dos tipos de técnicas. Las analíticas las podemos desarrollar posteriores al accidente de trabajo y previas al accidente de trabajo. Y aquí debo mencionar que el eje o el centro de este elemento es precisamente ese accidente de trabajo, que es el que queremos que no suceda, el que tenemos como objetivo prevenir o controlar. Prevenir, que no venga, que no suceda, o controlar, que en el caso de que suceda, pues que sus consecuencias sean mínimas en cuanto a pérdidas, en cuanto a lesiones o en cuanto a daños. Entonces, esas técnicas analíticas se encargan de realizar acciones donde se hace un análisis de condiciones y circunstancias, ya sean antes de que pueda suceder un accidente o una vez sucedido el accidente, pues hacer ese proceso de análisis de condiciones y circunstancias. ¿Cuáles son específicamente? Y aquí entonces ustedes ya empiezan a ver acciones o actividades que todas ellas ustedes las van a ver plasmadas en el decreto 1072 o en la resolución 0312 cuando nos dicen evaluemos el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Si estamos hablando de técnicas de seguridad analíticas posteriores al accidente, después de que sucede un accidente, ¿qué acciones realizamos? La primera acción, pues obviamente, aparte de la atención al lesionado, los primeros auxilios, la atención de la emergencia o los eventos que estén allí presentes, la estabilización de la
persona lesionada, esa atención inicial de primeros auxilios, pues los procesos administrativos nos indican que debemos hacer el reporte de los accidentes. ¿El reporte de los accidentes a quién? A la ARL. Si es un accidente grave o fatal, además del reporte a la ARL, el reporte a el Ministerio del Trabajo. Además de ese reporte de accidentes, ¿qué otra técnica que requiere análisis se hace posterior al accidente? Pues el registro de esos accidentes, la caracterización de la accidentalidad, y en ese registro la caracterización es donde me indica el tipo de accidente, la parte del cuerpo afectada, el agente de la lesión, el agente del accidente, toda esa serie de elementos que son necesarios para poder hacer esa clasificación del evento. Otra técnica posterior al accidente es la investigación del accidente, donde buscamos las causas básicas, las causas inmediatas, los factores personales, los factores del trabajo, los actos y las condiciones inseguras. Y la siguiente técnica analítica es el análisis estadístico. Porque uno podría decir, bueno, pero si ya sucedió el accidente, ¿ya para qué? Ya, como dice el verso muy coloquialmente, a lo hecho pecho, lo que fue, y lo que tenemos es que procurar que esto de aquí en adelante no suceda. Pues precisamente para esa última parte, que es procurar que esto en adelante no vuelva a suceder, es que necesitamos hacer el reporte, el registro, la investigación y ese análisis estadístico. Porque de esta manera podemos darnos un concepto muy amplio, pero muy concreto y muy detallado de los hechos y circunstancias que generaron el evento para poder aplicar los controles respectivos. Y para eso están las técnicas de seguridad. Simplemente que ya les pusimos un nombre que se llama analítica, un primer apellido que es posterior al accidente, y de ahí en adelante sí la caracterización, si es un reporte, si es un registro, si es una investigación o si es un análisis estadístico. ¿Cuál de estos debemos hacer? Lo acabé de mencionar hace un momento. Según el decreto 1072 y la resolución 0312, todas. Porque en todas, cada una de ellas, el decreto 1072 me indica que uno de los documentos que debo tener es el reporte del accidente, que debo tener un registro de accidentes, que debo hacer una investigación de accidente y que debo hacer un análisis estadístico. Y como les digo, esos son posteriores al accidente. ¿Por qué? Pues para hacer el reporte, para hacer el registro, para hacer la investigación y el análisis estadístico, pues el accidente tiene que haber sucedido. ¿Que esperamos que no suceda? Claro, para eso trabajamos en términos de prevención, pero por eso es una técnica analítica posterior al accidente. Ya vamos a ver ahora unas técnicas operativas que también podremos decir, pero no se clasifican de esa manera, que son previas al accidente, que buscan precisamente evitar y controlar el accidente. ¿Cuál técnica analítica hay previa al accidente de trabajo? ¿Qué hace uno desde el punto de vista analítico antes de que suceda un accidente? Inspecciones de seguridad. ¿Hace algunas otras técnicas analíticas también previas al accidente? Pues sí, uno podría decir las observaciones del trabajo, podría decir las listas de verificación, las listas de chequeo, los permisos de trabajo. ¿Podríamos considerar esto como técnicas analíticas previas al accidente? Sí, pero si vamos un poquito más al detalle, podemos ver que una observación del trabajo, que una lista de verificación, una lista de chequeo, pues no es otra cosa que una inspección de seguridad. Entonces, por eso la dejamos como en un global, un nombre, que como que los reúne esas diferentes actividades de observaciones del trabajo, análisis de seguridad en el trabajo, y listas de verificación, como un solo nombre, y lo denominamos inspecciones de seguridad. Llámese inspecciones planeadas, no planeadas, preventivas, etcétera, pero pues eso reúne a todas aquellas verificaciones que se hacen en el sitio de trabajo. Si entramos a hablar de las técnicas operativas, la otra categoría, las técnicas operativas, la primera categoría fueron las analíticas previas y posteriores al accidente. Las operativas, pues, se clasifican en dos ramos, las del factor técnico y las del factor humano. Si ustedes hacen una revisión por allá de las normas legales y hablamos de
el accidente de trabajo y buscamos en la resolución 1401 de investigación de accidentes, donde nos permite o donde nos establece buscar cuáles son las causas inmediatas y las causas básicas. Nos está hablando en aquellas causas básicas de aquellos factores técnicos y aquellos factores del trabajo, o aquellos factores ambientales o factores personales, que son los mismos factores técnicos o los factores de personales, que me pueden generar un accidente de trabajo. Entonces, para las técnicas de seguridad, también nos enfocamos en la misma línea, con la misma nomenclatura. Entonces, cuando hablamos de técnicas operativas, de lo que hay que hacer operativamente, hablamos o empezamos hablando del factor técnico y ya vamos a hablar del factor humano. Y en el factor técnico, entonces, clasificamos esas técnicas de seguridad en dos ramas. Las de concepción, que hacemos en el concepto de los procesos, y las de corrección, es decir, operativamente, cómo corregimos las condiciones o circunstancias que se me presentan desde el factor técnico y que me pueden presentar o generar una accidentalidad. Entonces, en el factor técnico de concepción, pues obviamente están todos los aspectos de diseño. Diseño de la instalación, es decir, el diseño de la planta, el diseño del espacio, el diseño locativo, el diseño de las áreas de trabajo, el diseño de los puestos de trabajo. En segundo lugar está el diseño de los equipos. Cuando hablo del diseño de los equipos, no es que toda empresa se dedique a hacer un diagrama esquemático de las máquinas, los equipos, las herramientas, etcétera, sino el diseño de los equipos aquí tiene que ver es con cuáles son los equipos, materiales, elementos, maquinarias y herramientas necesarios para el desarrollo de mi proceso. Y que esos materiales, equipos, herramientas, etcétera, sean de acuerdo a las necesidades de seguridad que tengo dentro de mi operación o dentro de mi proceso. Deben estar aislados, deben ser aislantes, deben tener supuesta tierra, deben ser antiexplosión. Bueno, ¿qué condiciones o características debe tener? Y el tercer factor técnico de concepción es el diseño del método de trabajo que se va a realizar. ¿Cuál va a ser ese método? ¿Cuál es ese protocolo? ¿Cuál es ese paso a paso que debo seguir para poder desarrollar técnica de seguridad, mi operación de una manera segura? Ahora, esto es lo que hago de concepción, antes de realizar, como antes de realizar la tarea. Ya no puedo hablar de antes del accidente, previo al accidente, sino antes de realizar el trabajo, ¿cómo concibo ese trabajo? Pero si el trabajo ya está ejecutado, si el método ya está diseñado, si el equipo ya es el que está allí presente, si la instalación es la que me toca porque esa es la que, esa es la que está, se está realizando el proceso, o en esa es donde se presentan las condiciones y circunstancias en las que tengo que trabajar, pues entro a mirar cuáles son esas técnicas de seguridad operativas relacionadas con el factor técnico de corrección. ¿Qué tengo que ajustar? ¿Cuáles son esos elementos que tengo que ajustar? Entonces, en las técnicas de seguridad operativas del factor técnico de corrección están los sistemas de seguridad. ¿Cuáles son esos sistemas de seguridad que están presentes y cómo los puedo aplicar y mejorar? Los resguardos, las protecciones que tenga en el equipo, en la máquina, que me estén aislando del contacto con la energía, el uso de los elementos de protección personal, las normas de seguridad, los procedimientos de seguridad, la señalización y la demarcación de áreas, y también el mantenimiento preventivo que deba hacer a esos elementos bajo los cuales pues, puedo tener condiciones o circunstancias de que se presente un accidente. Y allí encuentro entonces esas técnicas de seguridad operativas por el factor técnico, ya sea concepción o corrección. Ahora, ¿cuáles son las técnicas de seguridad operativas relacionadas con el factor humano? Pues con el factor humano también encuentro una serie de técnicas de seguridad de concepción y de corrección. Aquí de concepción pues ya no tiene que ver con el diseño del método, diseño del equipo o diseño del sitio de trabajo, sino que tiene que ver
conceptualmente cómo hago el proceso de selección de personal a través de un profesiograma, a través de una identificación de necesidades del cargo, del puesto de trabajo, de la actividad, de la acción que se va a realizar, de concepción, cómo hago los procesos de capacitación, de inducción, de reinducción y también de reentrenamiento, de entrenamiento o de reentrenamiento. Y también cómo hago ese proceso de comunicación del riesgo o comunicación de las condiciones y circunstancias que se presentan en doble sentido, tanto descendente, es decir, la empresa para los trabajadores, como ascendente del trabajador a las empresas cuando en determinado momento pues se encuentra una condición que considere el trabajador que debe ser corregida. Y de corrección, esas técnicas de seguridad operativas relacionadas con el factor humano de corrección es cuando se hace alguna acción de grupo, una acción de grupo, una intervención de grupo, por ejemplo, las charlas preoperacionales, las charlas en campo, esas charlas de 5 minutos sobre los aspectos de seguridad a considerar en el inicio de una labor. También procesos de incentivos que son válidos por algunas empresas, algunas entidades, organismos, pues no son muy dados a utilizar incentivos porque el mayor incentivo es que la persona permanezca sana y saludable, pero pues algunas sí lo aplican con relativo éxito. Y por último, pues si son acciones disciplinarias, pues se consideran como unas acciones de corrección. Y fíjense que la gran mayoría de estas, pues de pronto, a excepción de los incentivos, se encuentran dentro de los aspectos que hay que desarrollar o que hay que identificar como calificables dentro de la resolución 0312, porque la resolución 0312 dice que deben haber profesiogramas para hacer esos procesos de selección de personal, habla de la capacitación y el entrenamiento y que deben haber planes, programas de capacitación y entrenamiento, habla de la comunicación del riesgo y cómo deben ser las matrices de comunicación o la comunicación en doble vía entre el trabajador, la empresa y la empresa y el trabajador. De corrección habla de la aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores. Como les digo, no habla de incentivos, no habla de disciplina tampoco, pero sí, en términos generales, las normas de seguridad y salud en el trabajo habla de las sanciones a las que hay lugar por incumplimiento de las normas en seguridad y salud en el trabajo, y también pues, los reglamentos internos de trabajo y los reglamentos de higiene y seguridad habla de cómo se deben desarrollar esos procesos disciplinarios en caso de que un trabajador no cumpla con los aspectos establecidos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esto se resume en este cuadro donde las técnicas de seguridad, pues hay técnicas analíticas, técnicas operativas. Las analíticas son posteriores al accidente, donde ya vimos que son la investigación de accidente, el reporte del accidente, el registro del accidente, las estadísticas del accidente. Y previas al accidente del trabajo, pues donde está la inspección de seguridad, que también puede ser una lista de verificación, una observación planeada del trabajo, y esas listas de chequeo que finalmente todas ellas hacen lo que es la inspección de seguridad. Y cuando hablamos de técnicas de seguridad operativas, pues las clasificamos en el factor técnico y el factor humano. El factor técnico de concepción, hablamos del diseño del método, el diseño del trabajo, el diseño de la herramienta, de la máquina y del equipo. Y de corrección, donde ya establecemos los sistemas de seguridad, los resguardos, el uso de elementos de protección personal, etc. Y en el factor humano de concepción, selección de personal, capacitación, entrenamiento, comunicación y de corrección, pues las acciones de grupo, que son las charlas, la intervención de grupo, los incentivos y la disciplina. Detallando un poquito esas técnicas de seguridad que más aplicamos o que necesitamos, a las cuales necesitamos recurrir casi que en el día a día. Pues la primera está la inspección de seguridad. La inspección de seguridad tuvimos oportunidad de en una o dos sesiones anteriores hablar sobre las inspecciones de seguridad. Aquí vamos a ver un resumen muy sucinto de lo que es una inspección de seguridad. Pues es una técnica analítica, como lo vimos, de carácter preventivo. Una inspección de seguridad es previa al accidente y esa técnica de seguridad previa al accidente está dada para determinar para poder reconocer
aquellos factores que están originados en el lugar de trabajo, enfermedades, lugar de trabajo, y que pueden generar accidentes o enfermedades, destruir la salud, el bienestar, crear estrés significativo entre los trabajadores, etcétera, etcétera. ¿Qué es? Entonces es un reconocimiento, un recorrido que es sistemático, que es planeado, que obedece a una metodología y que debe ser permanente. Permanente es porque no tiene como un inicio, un fin, es durante todo el periodo de vigencia de un sistema de gestión y que se realiza a través de la empresa, un área de la empresa, varias áreas de la empresa, a los equipos, a las instalaciones, a las actividades y obviamente con un enfoque totalmente amplio, pero que busca detallar, detectar, analizar esas condiciones y circunstancias que me van a generar los riesgos o que pueden afectar el buen funcionamiento de la organización y que obviamente compromete con los resultados esperados. Eso en términos generales es una inspección de seguridad. La inspección de seguridad, por ser un proceso como técnica analítica, por ser un proceso sistemático, pues debe cumplir determinadas metas. Esas metas que tiene una inspección de seguridad es que se busca poder detectar esos problemas potenciales. Un problema potencial es un problema que existe y que tiene la capacidad de generar un accidente, pero que no me lo ha generado. ¿Cuál es la utilidad? Pues que si se identifica ese problema potencial, podemos aplicar controles para que eso que es potencial no se materialice en un accidente y se mantenga como un problema potencial, pero controlado. Igualmente, nos sirve para identificar la deficiencia de los equipos, cuáles son las deficiencias de las herramientas, de los equipos, del entorno de trabajo, qué deficiencia hay cuando, recuerden que cuando por ahí hablábamos de el análisis de peligros y riesgos, todo partía de una deficiencia de un proceso, porque cuando hay una deficiencia en un proceso, pues hay una falta de control y esa deficiencia con la falta de control es lo que me genera el accidente en un momento dado. Igualmente, pues no solamente en una inspección se identifican esas deficiencias en el entorno de trabajo, sino también las deficiencias que cometemos los trabajadores, es decir, las acciones inapropiadas, las acciones inseguras, las acciones subestándar. No siempre podemos hablar de acciones subestándar, porque es que cuando hablamos de una acción subestándar, damos por sentado que hay un estándar. Y de pronto no todas las actividades tienen un estándar. Entonces hablemos de esas condiciones, esas acciones inseguras o esas acciones inapropiadas que frecuentemente cometemos las personas y cuando hablamos de inapropiado es inapropiado en cuanto a seguridad. Es decir, que nosotros mismos, a través de esas acciones, estamos colocando en peligro, en riesgo, nuestra integridad, nuestra seguridad. Otra meta a cumplir durante una inspección es poder identificar el efecto que producen los cambios. Estamos en tiempos y bueno, siempre hemos estado en tiempos de permanente evolución, de permanente desarrollo, de permanente cambio. Como dicen muy coloquialmente, lo único constante en las instituciones es el cambio. Y permanentemente se están buscando mejoras. Y esa es la esencia de los sistemas de gestión, que a diferencia de los programas donde nos hablábamos de la evaluación, de la programación, del control, de la ejecución, del control, pues nos quedamos en el control en los programas, pero en los sistemas de gestión, además de la planificación, la organización, la ejecución, el control, nos vamos a las acciones de mejora. Y estas acciones de mejora, pues producen cambios. Esas acciones de mejora muchas veces también son acciones correctivas o acciones preventivas. Una inspección nos sirve para identificar ese efecto de esos cambios que hemos aplicado, ya sea como una medida correctiva o como una medida preventiva. Y adicionalmente, si esa medida que tomamos tiene deficiencias, pues nos ayuda una inspección a identificar si esa medida correctiva fue suficiente o fue deficiente. También pues nos sirve para hacer nuestras propias autoevaluaciones, para indicarle a la empresa, a la supervisión, a la dirección, a los encargados de área, vea, así estamos en este momento de acuerdo a esta inspección que se ha realizado. Y por último, pues también esos procesos de inspección hace parte de la demostración de la dirección que
o cuál es su interés en seguridad y salud en el trabajo, que no solamente quede plasmada una política donde diga el objetivo general, el objetivo principal de la organización es el interés que tiene por los procesos de seguridad y salud en el trabajo, proteger a su trabajador, que es el activo más importante en la organización, sí, pero queda como papel, como letra muerta, plasmado en papel con una firma ya de hace muchos meses, que a veces ni se renueva cada año como debería ser, pero si se hace la inspección, si hace el proceso de inspección, porque pues debe ser establecido a través de un programa con unos responsables de la inspección, y en esa inspección está participando la dirección, pues ahí se demuestra ese compromiso asumido por la institución, por la compañía, por la empresa, por la organización, en cuanto a los aspectos de seguridad y salud en el trabajo. A pesar de que este proceso de inspección de seguridad es una técnica analítica previa al accidente, pues como técnica analítica previa al accidente también tienen el antes, el durante y el después. Actividades muy importantes a desarrollar para poder realizar una inspección que reúna las condiciones suficientes para cumplir las metas que mencionábamos hace un momento. ¿Qué se debe hacer antes? ¿Cómo se debe preparar una inspección? Pues antes, en una inspección, hay que establecer un cronograma de inspecciones. ¿Cuál va a ser las inspecciones que se van a realizar? ¿En qué momento se va a hacer? ¿En qué momento del periodo a desarrollar? ¿Y quiénes la van a realizar? Debe documentarse, dar una documentación de la inspección, una documentación que me indique qué elementos o qué formatos voy a utilizar, una documentación que me permita hacer como un análisis de lo que puedo encontrar allá, de ese, fichas técnicas, material de información, todos los documentos relevantes, tener claros cuáles son los objetivos de la inspección, qué vamos a buscar, qué esperamos al final de la inspección, revisar qué inspecciones se han hecho previamente, cuáles han sido los resultados de esas inspecciones, cuáles han sido las recomendaciones y, obviamente, dentro de esa preparación, en el antes, tener listas de verificación, porque una lista de verificación, pues, es una guía que me permite orientar esa inspección para evitar que ningún elemento me quede por fuera. ¿Qué se vive en el durante? ¿Cuáles son los momentos del durante? Pues la orientación con las listas de verificación. Si ya tenemos una lista de verificación, el desarrollo, el durante es el desarrollo en campo de la inspección. Entonces es muy importante que en el desarrollo en campo se tenga la orientación con la lista de verificación, se identifiquen las condiciones de peligro y riesgo que estén presentes en caso de que haya una situación que pueda generar un accidente inminente o un accidente grave, reportarlo inmediatamente, o un accidente inminente que reportarlo inmediatamente. Y en cualquier caso, pues hacer una observación muy detallada y muy exhaustiva de cada uno de los procesos en ese recorrido que se hace para la inspección. Y después de hacer ese trabajo de campo, ese recorrido, pues ya entra un trabajo de escritorio donde se hace la valoración de los peligros y riesgos encontrados, no para determinar como en una matriz de peligros el grado de peligrosidad, pero sí identificar la gravedad del peligro o la inminencia de ese peligro en cuanto a las consecuencias o en cuanto al accidente. Proponer los controles respectivos, hacer el informe y también plantear pues, un seguimiento de acuerdo a las condiciones y circunstancias encontradas. Esa es la técnica de seguridad previa al accidente. Ahora, cuando estamos hablando de las técnicas de seguridad posteriores al accidente, pues nos toca mencionar necesariamente una investigación de accidentes. La investigación de accidentes tiene el propósito de evitar que se produzcan eventos similares en el mismo lugar o en cualquier otro que tengamos a cargo nosotros con condiciones similares. Entonces, ¿esto cómo se logra? Pues buscando las causas reales y no buscando responsables. Una investigación de accidentes no busca responsables, no busca culpables, busca causas. ¿Por qué busca causas? Porque el fin último es prevenir el accidente. E identificando las causas, cuando podemos identificar las causas, pues podemos aplicar los controles efectivos a esa causa y a través de esa aplicación de los controles, pues vamos a garantizar que un accidente similar vuelva a suceder. Entonces,
Esta investigación de accidentes es una técnica analítica muy importante y fundamental. Muchos pueden pensar, pero ya después del accidente, ¿ya qué? Ya no sirve para nada, ¿ya qué se puede hacer? Claro, sirve para mucho. Aquí de pronto cobra mucho esa frase que alguien decía, que es que perder es ganar un poquito. Sí, pues es como maluco decirlo, pero es que eso es de las ganancias que se obtienen de las pérdidas. Puede decir, no, pero eso suena como feo, eso es como un premio de consolación, de que es que lo que ganó fue experiencia. Sí, es una realidad, porque es que sería imperdonable que no se utilizara la información de un accidente, la información que da la investigación de un accidente para poder corregir los errores que quedaron evidenciados con el accidente. Si se presenta un accidente es porque algún control falló o porque algún peligro no se identificó, por lo tanto no se le aplicó el control respectivo, o porque el control que había no fue suficiente para evitar el accidente. Entonces, ese proceso de investigación es muy importante siempre y cuando se enfoque no en buscar responsables y culpables, sino en buscar las causas, pero las causas reales, no las causas inmediatas, no los síntomas, sino la causa raíz y la causa básica, como lo determina la resolución 1401 en el proceso de investigación del accidente. Ahora, técnica reactiva, técnica posterior al accidente, pues obviamente hay que presentar un accidente para poder tomar controles, pero después se convierte en una técnica preventiva porque la usamos como prevención. Entonces, es muy importante. Y fíjense que ese de perder es ganar un poquito, de que es que hay que coger experiencia, que ganó experiencia, pues en realidad y en la práctica sí se utiliza y se aplica mucho cuando estamos hablando de las lecciones aprendidas y estamos exponiendo sobre las lecciones aprendidas. ¿Qué nos dejó ese accidente y qué pudimos corregir para que el accidente no se volviera a presentar? Hay unas acciones iniciales que es muy importante considerar. Permítanme un momento, por favor. Disculpen. Entonces, es muy importante tener en cuenta y tener presente cuáles son esas acciones iniciales que debe tener el investigador de un accidente de trabajo para poder tener éxito en ese proceso de investigación. Entonces hay que inicialmente tomar el control del lugar de los hechos. Sucede un accidente y eso no puede ser tierra de nadie. Debe haber un responsable o alguien que se haga cargo de esa área para que el área no sea contaminada, para que las pruebas, para que las condiciones que generaron el accidente no se alteren y pueda haber una investigación efectiva. Obviamente, lo primero que hay que hacer es la estabilización de la persona involucrada en el accidente, la atención del accidentado, los primeros auxilios, desplazarlo, alejarlo del sitio, porque pueden haber situaciones que pueden empeorar esa consecuencia, trasladarlo a su atención médica donde sea necesario o prestarle la atención de primeros auxilios, hacer el control del área para que accidentes potenciales secundarios no se presenten, identificar cuáles son las fuentes de la evidencia, la máquina que quedó prendida, la herramienta que está en un lugar donde no debía estar, es decir, cuáles son esos elementos que pueden ser una fuente de información o una fuente de evidencia para poder más adelante hacer ese análisis y poder encontrar las cosas. Evitar que esas fuentes se alteren, se retiren, se lleven, se cambien de lugar, tomar registro fotográfico, tomar registro de video y de ahí en adelante sí hacer ese proceso de investigación para determinar cuál puede ser la pérdida y hacer la notificación a quien corresponda. Como hemos dicho, la notificación obviamente a la ARL, a la EPS, pero si hay un accidente grave o fatal, igualmente esa notificación tiene que ir al Ministerio de Trabajo. ¿Cuál sería entonces el procedimiento para ese accidente de trabajo? Pues atender la emergencia, recolectar la información, analizar las causas significativas, tomar las medidas correctivas, redactar el informe y hacer el seguimiento de las medidas correctivas. De esta manera, entonces garantizamos tener
unas conclusiones acertadas de esa técnica de seguridad que es la investigación del accidente para que un accidente que fue en contra nuestra, poderlo o ponerlo a funcionar a favor de nuestro para que un accidente similar no vuelva a presentarse. El reporte del accidente pues también es fundamental, aparte de que es un aspecto de ley que hay que reportar todos los accidentes, pues ese reporte sirve como base de prueba para futuras investigaciones, para procesos legales que se puedan generar. Es esa técnica analítica que consiste en la elaboración y el envío del documento que describe en forma clara, completa, detallada, pero resumida el accidente. A quién le sucedió, la identificación de la persona, la hora en que sucedió, qué estaba realizando la persona, si fue en el interior de la empresa, si fue en la parte exterior de la empresa, estaba realizando actividades propias de su labor, qué cargo tenía, en qué horario fue, quién es el responsable y quién es el responsable del informe. Entonces, siempre el reporte debe ser elaborado por un representante de la empresa y realizando pues una investigación muy preliminar, tipo encuesta, de una forma muy simple, qué sucedió. Y esto tiene que ser inmediatamente después del accidente, pues si hay un plazo de hasta 48 horas, hasta 2 días hábiles, después de suceder el accidente para hacer el reporte, pues, pero entre más rápido se haga el reporte, pues más va a facilitar los procesos posteriores. ¿A quién se le debe reportar el accidente de trabajo? Ya lo hemos mencionado varias veces y es que me gusta reiterarlo porque ya han habido procesos sancionatorios y son muchos los procesos sancionatorios por no reportar accidentes a quien corresponde. Viene desde 1994 el artículo 62 del 1295, donde dice que el reporte del accidente debe ser al administrador de riesgos laborales, en ese momento llamaba profesionales, que debe realizarse simultánea a la EPS y también tiene que realizarse a la Dirección Territorial o Oficinas Especiales del Ministerio de Trabajo, solo cuando son accidentes graves o mortales. Si no es un accidente grave o es un accidente mortal, al administrador de riesgos y a la EPS, como se hace convencionalmente. Pero si es un accidente grave, y la 1401 nos explica muy bien cuáles son los accidentes graves, fractura de huesos largos, trauma craneoencefálico, quemaduras de segundo y tercer grado, aplastamiento de manos, pues, ahí están identificados todas las categorías. Entonces, si tiene esas condiciones, está así en el diagnóstico, pues hay que hacer el reporte a el Ministerio del Trabajo. Y además, pues el artículo 2417 del decreto 1072 pues, me dice que los empleadores deben reportar los accidentes graves y mortales, así como las enfermedades clasificadas, al Ministerio de Trabajo. Entonces está por todos lados, desde el 1295 hasta el 1072-2015, a quién se debe reportar y no podemos evadir esta responsabilidad. Y por último, pues hablar del registro y clasificación del accidente que nos sirve para llevar esa estadística de acuerdo a toda la información que compilemos sobre los diferentes accidentes que se han presentado para poder comparar los índices de accidentalidad, para identificar cuáles son las causas comunes, para tener datos sobre la accidentalidad y poder hacer correcciones posteriores. Muy bien, pues esta es la información que quería transmitir el día de hoy. Ya con esto creo que podemos pasar a nuestro sondeo nuevamente. Lina, ¿me ayudas por favor con el sondeo final? Claro que sí, ingeniero, muchas gracias. Vamos entonces con la primera pregunta. Muy atentos, por favor. El reporte e investigación de accidentes es una técnica de seguridad. A, analítica, B, operativa, C, previa al accidente. Seleccionen la respuesta correcta, por favor. Bueno, vamos a ver los resultados. El 71% dijo analítica, 12% operativa y 17% previa al accidente. Ingeniero. Muy bien, se invirtieron los porcentajes, lo cual me agrada mucho. Inicialmente habían dicho que
no, perdón, estaba comparando lo que no era. Habíamos dicho que 44 analítica, 29 operativa y 27 previa. Subimos bastante, es una técnica analítica como lo vemos aquí en el cuadro, es una técnica posterior, una técnica analítica posterior al accidente. Para que se haga una investigación, un reporte, pues tiene que ser posterior al accidente, tiene que ser analítica. Entonces previa no es, operativa no es una técnica analítica posterior al accidente. La correcta es la A. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Vamos entonces con la segunda pregunta. ¿El análisis estadístico es una técnica de seguridad previa al accidente? ¿Sí o no? Seleccione la respuesta correcta, por favor. Bueno, vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. 53% nos dijo que sí y el 47% nos dijo que no, ingeniero. Ok. Entonces, mucha atención con la pregunta, porque hay bastante dispersión ahí. El análisis estadístico es una técnica de seguridad previa al accidente. Si estamos hablando de un análisis estadístico de la accidentalidad, pues no puede ser previa al accidente, porque para tener datos estadísticos es necesario que ya se haya presentado el accidente. Entonces, una técnica de seguridad, el análisis de los accidentes es una técnica de seguridad analítica posterior al accidente. El análisis estadístico, como lo vemos allí, está analítico posterior al accidente y está el análisis estadístico. Entonces, allí la respuesta correcta, miremos acá, la respuesta correcta es que es no, porque no es previa al accidente, es posterior al accidente. Gracias, ingeniero, por la aclaración y vamos con la tercera y última pregunta. Las técnicas de seguridad operativas están relacionadas con A, el factor técnico, B, el factor humano, C, las respuestas A y B son correctas. Nuevamente, por favor, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados. El 6% dijo el factor técnico, 6% el factor humano y el 88% nos dijo que las respuestas A y B son correctas. Muy bien, el 88% están en lo cierto, porque las técnicas operativas están relacionadas tanto con el factor técnico como con el factor humano. Entonces la respuesta correcta es la C. Perfecto. Bueno, ingeniero Julio, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Por supuesto, ya el día de hoy cerramos esta comunidad. Gracias a ti por habernos acompañado durante todo este año en este proceso, con esa ruta del conocimiento, esos temas tan importantes para todos nuestros asistentes. Por supuesto, esperamos verte el próximo año con más temas de interés. Claro que sí, Lina, muchas gracias. Agradecerle a todos los participantes, a las personas que semana a semana se conectaban con el interés de ampliar su conocimiento y su información sobre la prevención del riesgo eléctrico, y los esperamos el próximo año con estos temas de una manera más profunda y otros temas y otras novedades que estamos planeando para ustedes.
Claro que sí, así es. Y a todos, gracias por su participación. Recuerden visitar Posipedia para que se inscriban y participen de toda nuestra programación. Que tengan una feliz tarde. Los dejamos con el siguiente video.